Aquí entonces, antes de arrancar, les vamos a dejar 3 links acá en el chat para que conozcan más de Lintic, para que conozcan qué hacemos en Lintic como empresa. Segundo, para que nos sigan en LinkedIn, porque en LinkedIn estamos montando siempre información de valor. Les estamos contando qué es transformación digital, los tips de la transformación digital. Es un poco más global la información que entregamos desde el punto de vista tecnológico. Y les vamos a dejar el link de Accountic, www.accountic.com, que es nuestro sitio web de Accounting. Ahí pueden agendar una cita rápidamente si la necesitan, si necesitan ver el software o si necesitan acompañamiento, asesoría o auditoría cambiaria. Y les vamos a dejar el link de nuestra comunidad en WhatsApp. Muy importante. El link de nuestra comunidad de WhatsApp es el link donde simplemente ustedes ingresan, se suscriben y quedan listos en nuestra comunidad. Ahí tienen información exclusiva de las cuentas de compensación, recordatorios de los envíos al Banco de la República, recordatorios trimestrales con las fechas para envío a la DIAN, tips de manejo, acceso a nuestro blog. Ahí van a tener también de primera mano las memorias de este y de todos los webinars que hemos hecho hasta el momento. Vamos a tener encuestas, no es información invasiva, es información que genera valor para sus cuentas de compensación. Ahí están todos los links, entonces yo creo que me están escuchando bien porque acá ya nos saludó ya nos saludaron algunas personas. Entonces, sin más preámbulo, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Y acá le doy la palabra a Óscar Andrés Torres, socio fundador de CGIT y con quien trabajamos todo este proceso de entregar conocimiento y de acompañarlos para curar el dolor de las cuentas de compensación. Óscar, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Sebastián. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar. La idea del día de hoy es presentarles desde nuestra experiencia los errores más comunes que hemos encontrado tanto en la revisión de los reportes al Banco de la República como en las auditorías que estamos haciendo de los medios magnéticos cambiarios. Adicionalmente, también teniendo en cuenta todo el enfoque que la DIAN últimamente está realizando en sus requerimientos y pliegos de cargos, ¿sí? A partir de estos webinars que hemos hecho, nos han llegado muchas comunicaciones de empresas que han recibido pliegos de cargos por los errores que les vamos a comentar el día de hoy. Además de comentarles eso, pues vamos a hacer un pequeño resumen de los últimos cambios. Esto nos tomará 10 minutos. Sabemos que hay personas que ya han participado antes, pero de todas formas, como tenemos nuevos participantes, queremos hacerle como este resumen preliminar de la normatividad vigente. Y ahí sí nos centramos en los puntos que vamos a tratar hoy de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en una cuenta de compensación. Posteriormente, como decía Juan Sebastián, la idea es que pues nosotros tenemos nuestras experiencias, seguramente ustedes tendrán otras. La idea es que ustedes puedan consultarnos a través del chat y podamos ir resolviendo, ir conociendo si tenemos más casos que de pronto nosotros no hayamos evidenciado, ¿de acuerdo? Entonces, para arrancar, la idea es hacer esto muy rápidamente para que todos optimicemos nuestros tiempos. Entonces, primero vamos a hablar de unas generalidades, después vamos a hablar de la cuenta de compensación, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y dentro de lo que no se puede hacer, pues nosotros vemos cuáles son los errores. Vamos a enfocarnos primero a formulario 10, después a información exógena y vamos a ver después el régimen sancionatorio, para que quede como un complemento de eso que no se puede hacer, qué consecuencia genera. Entonces, lo primero es la normatividad, aquí un resumen muy corto. El gobierno nacional en la Constitución pues, autoriza al Banco de la República a ser la autoridad cambiaria, monetaria y crediticia, eso es lo que dicen básicamente esos artículos, a ser prestamista de última instancia, a manejar las reservas internacionales. El decreto 119 de 2017, 1735 y 1068 que fueron unificados por el 119,
básicamente pone las reglas claras sobre el tema de inversiones internacionales. Entonces nos indica de manera general, en este decreto lo que nos indican es cuál es el concepto de residencia. Define claramente el concepto de residencia desde el punto de vista cambiario. Aquí, a diferencia del tema tributario, no se tiene en cuenta el año fiscal, sino los últimos 365. Dentro de los últimos 365 días que la persona natural, sea nacional o extranjera, haya estado en el país durante más de 183 días. Si cumple con esos 183 días, se considera residente para efectos cambiarios. Y las empresas que estén domiciliadas en Colombia, se entienden también residentes. Además de eso, en este decreto lo que hicieron fue eliminar las modalidades de inversión y ahora se acepta como inversión cualquier acto o contrato u operación que se considere lícita, ¿sí? La cual podrá ser registrada directamente por la empresa receptora a través del representante legal en el nuevo sistema de información cambiaria del Banco de la República. Eso básicamente son los puntos más importantes de ese decreto. Por el Banco de la República tenemos la ley 9 del 91, que es la ley marco, la ley 31 del 92, el decreto 2080, que ponen algunas reglas sobre el tema de, bueno, todo el régimen cambiario, más un tema de inversiones internacionales. Pero ante el Banco de la República, digamos que las normas más consultadas, donde nosotros tenemos como el apoyo, donde podemos ver el detalle de todas nuestras operaciones, porque es un capítulo dedicado para cada tipo de operación, son la resolución externa 1 de 2018 y la circular reglamentaria externa de CIP 83, ¿sí? En estas dos normas, lo que el Banco de la República pretende es dar una información más detallada, estilo manual, porque tiene formularios, tiene anexos, tiene una serie de información que le da la guía a las personas para poder determinar cuáles son sus obligaciones y sus derechos en materia cambiaria por todos los temas, por inversiones, por endeudamiento, por avales, cuentas de compensación, régimen especial, todo el tema de inversiones, en fin, hay un capítulo para cada tema. ¿Listo? Después viene la DIAN. La DIAN y es digamos que los últimos cambios que se han presentado realmente están con la normatividad de la DIAN. Estuvo vigente la resolución 9147 hasta el 31 de marzo, primer trimestre de 2022. ¿Por qué? Porque la resolución 161 del 24 de diciembre, que se suponía que empezaba a regir a partir del primer trimestre, sí reemplazó o derogó la 9147, pero no fue posible aplicarla por unos temas del prevalidador de la DIAN, de unos comentarios que le hicieron a la resolución 161. Por lo tanto, fue necesario generar la resolución 494 en mayo de 2022. Esa resolución lo que hizo fue derogar la 161, que había derogado la 9147, y empezó a regir a partir del segundo trimestre de 2022. Entonces, toda la información exógena cambiaria presentada hasta el primer trimestre se tenía que hacer con la misma normatividad como venía de la 9147, porque no se pudo aplicar el prevalidador 2.5, sino hasta el segundo trimestre. Ahora, después tenemos el decreto 2245 de 2011, que es el decreto sancionatorio. En este decreto, básicamente lo que hace la DIAN es, primero, regular, lo vamos a ver al final de la presentación, pero regular todas las sanciones en VTs, la mayoría, y algunas quedan con el 100% del monto de la operación, ¿sí? Y además incluye una sección en el artículo 23, genera todo el tema de allanamiento, allanamiento voluntario y allanamientos a los pliegos de cargos y a la resolución de sanción. Pone todas las reglas. Sobre todo importante que da la oportunidad de allanarse voluntariamente cuando sabemos que hay un error y que es un error que fácilmente va a ser detectado por la DIAN. Entonces nos da la oportunidad de reducir la sanción al 40% del monto que correspondería. Y por el lado de la Superintendencia de Sociedades tenemos el decreto 1746 del 91. En este decreto básicamente está relacionado con
todo el tema de inversiones internacionales y endeudamiento externo por capital de trabajo. En este decreto únicamente existe un monto de sanción que es hasta el 200% del valor de la operación, aunque sabemos que en la práctica nunca la superintendencia ha aplicado este porcentaje, sino que todas las infracciones relacionadas con endeudamiento y con inversiones han sido graduadas entre un 0,3% y un 7% máximo, ¿sí? Pues ayudando de alguna forma a las compañías porque pues sabemos que todas estas operaciones de inversión generalmente o de endeudamiento son generalmente de montos muy altos. Entonces, este es el marco legal vigente, así a manera de resumen. Sabemos que pues cada norma tiene su detalle, pero pues para que ustedes por lo menos tengan en nociones de cuál es el marco legal vigente y puedan consultarlo en el caso de que tengan inquietudes sobre cualquiera de estas materias que comprende el régimen cambiario. Ahora, nuevamente, aquí queremos decirles que el Banco de la República, la principal idea de esta diapositiva es que ustedes se vayan con la idea clara, ¿sí? De que el Banco de la República no los va a sancionar, ni tampoco va a ejercer ningún tipo de control a las compañías. El Banco de la República lo único que hace es desarrollar las leyes de cambios internacionales. Por lo tanto, el que yo me equivoque ante el Banco de la República no significa que el Banco de la República me vaya a sancionar. Para eso existen las entidades de control. Entonces, a los bancos, a los intermediarios del mercado cambiario, los vigila directamente la Superintendencia Financiera, a las sociedades y a las personas naturales que hagan operaciones de inversiones y de endeudamiento externo relacionado con capital de trabajo. Esos temas están vigilados por el 1746 de la Superintendencia de Sociedades y la DIAN vigila todos los demás temas que no son de competencia de la Superintendencia Financiera o de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, principalmente, ustedes se van a dar cuenta que la DIAN vigila el tema de importaciones y exportaciones, operaciones de comercio exterior, ya sea que se trate de operaciones en el territorio aduanero nacional, en zona franca, por courier, por modalidad viajeros, ¿sí? Todas estas modalidades que impliquen un ingreso o una salida de bienes de Colombia desde el punto de vista aduanero y desde el punto de vista cambiario. Y los demás temas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con servicios, siempre y cuando pues, sean voluntariamente canalizados a través del mercado cambiario y las cuentas de compensación, ¿sí? Entonces, permítanme, voy a apagar el celular que están que me llaman. Listo. Entonces, siguiendo con la presentación, aquí ya empezamos a ver parte de lo que es este webinar y lo que queremos que ustedes tengan súper claro de lo que se puede hacer y no se puede hacer. ¿Listo? Entonces, lo primero, ¿qué son las cuentas de compensación? Son cuentas que se pueden abrir en cualquier entidad bancaria del exterior, ¿sí? No tiene ninguna restricción el Banco de la República con ningún país, con ningún banco. Segundo, puede ser abierta en cualquier divisa, ¿sí? Tercero, las operaciones que se canalicen a través de esta cuenta para que se vuelva cuenta de compensación deben ser las operaciones de obligatoria canalización o las operaciones internas, que son las operaciones que se pagan entre residentes. Entonces, ¿cuáles son las operaciones obligatoriamente canalizables? Las importaciones y las exportaciones de bienes, el endeudamiento externo, la inversión extranjera en Colombia, la inversión colombiana en el exterior, las inversiones financieras y todos sus rendimientos, avales y garantías y todo el tema de operaciones de derivados. Entonces, ¿qué sucede acá? Para ir contándoles nuestras experiencias, es que seguramente ustedes han visto que ahorita con todos los cambios que se han presentado de la reforma tributaria, de los dividendos, del tema de las ganancias ocasionales y todo esto, entonces las personas y las empresas están buscando pasar sus divisas, pasar su capital en Colombia a una moneda fuerte y se han presentado bastante salida de divisas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas empresas están abriendo cuentas en el exterior
y esas cuentas en el exterior pues nacen como una cuenta del mercado no regulado, una cuenta del mercado libre. ¿Qué es lo que hace que se vuelvan cuentas de compensación? Que se realice una de estas operaciones. Entonces seguramente queremos, por ejemplo, alguien quiere vender un inmueble y el comprador está en el exterior. Entonces, cuando recibe las divisas allá, inmediatamente se vuelve cuenta de compensación. Queremos vender unas acciones, queremos pagarnos algo entre residentes y sacar unas divisas allá porque el otro residente tiene recursos en el exterior. Entonces, todas esas operaciones, ¿sí? Más estas que están relacionadas aquí taxativamente, se hacen que una vez se realice el giro desde la cuenta del deudor, esa cuenta se vuelva cuenta de compensación, si es una operación interna, hacia la cuenta del acreedor, si son residentes, o si es una operación con no residentes, una vez se reciba los recursos o se haga el giro al exterior, esa cuenta se vuelve cuenta de compensación. Entonces, aquí vamos a mostrarles las obligaciones de manera general, muy rápidas. A partir de que se hacen esas operaciones, ya sabemos, operaciones internas, o operaciones de obligatoria canalización, se generan estas obligaciones ante el Banco de la República y ante la DIAN. ¿Cuáles son? La primera es que debo registrar la cuenta como cuenta de compensación. Entonces, si es mi primera cuenta, antes de registrar la cuenta, tengo que hacer un proceso de preinscripción en el SEC. El SEC es el Sistema Estadístico Cambiario del Banco de la República. Una vez se hace ese proceso de preinscripción, se suscribe un convenio. Cuando ya se suscribe ese convenio, el Banco de la República, todo es muy automático, todo es muy rápido, eso es cuestión de, de una hora. Se hace el proceso de prescripción, se suscribe el convenio y se obtiene un usuario y una contraseña. Cuando se obtiene ese usuario y esa contraseña, ya podemos entrar al sistema y hacer el registro de la cuenta de compensación con el diligenciamiento del formulario 10, marcando en la primera opción en tipo de operación, registro. ¿Qué se debe poner ahí? La fecha de la primera operación de obligatoria canalización u operación interna. ¿Cuál es el plazo para hacer este registro? El plazo es de un mes calendario a partir de la fecha de la primera operación. ¿Listo? Después de eso, ¿qué viene? Esteban, Juan, Sebastián, si hay preguntas, me van interrumpiendo, por favor, y vamos solucionando. Entonces, les decía, la siguiente obligación es transmitir las declaraciones de cambios por inversiones o por endeudamiento. Y aquí les queremos mostrar entonces que cuando una compañía realiza algún tipo de operación de inversión o algún tipo de operación de endeudamiento, ¿sí? Antes de transmitir el formulario número 10, se debe ingresar al formulario de datos mínimos por endeudamiento o al formulario de datos mínimos por inversiones. Se debe diligenciar el formulario 4 con la fecha de la operación. Y aquí viene un error muy común. El primer error que sucede cuando se diligencian estas operaciones es que como estamos trabajando un mes después, este mes estamos haciendo el reporte del mes anterior, entonces cuando estoy diligenciando el formulario 3 o el 4, pongo la fecha, no del día de la operación, sino por error, nos ha pasado, colocamos la fecha del día en que se está haciendo el reporte. Entonces, claro, montamos el formulario 3, montamos el formulario 4 y cuando estamos haciendo, cuando entramos al formulario 10 a montar las demás operaciones, ¿sí? Nos damos cuenta que el saldo o los movimientos de ingreso de egreso o los saldos no nos coinciden. ¿Por qué pasa eso? Porque pusimos la fecha mal, ¿cierto? Como pusimos la fecha mal, entonces, ¿qué es lo que procede ahí? Lo que procede es que tenemos que, en el caso del endeudamiento externo, dirigirnos directamente al Banco de la República y enviar una comunicación solicitando anulación de esos formularios, ¿sí? Solicitando la anulación para que ellos allá ingresen al sistema, retiren el formulario 3 o el 4 y posteriormente nosotros volvamos a, a transmitir el formulario 3 o el 4 con fecha correcta. Una vez ponemos la fecha correcta, podemos nuevamente ingresar al formulario 10 del mes anterior, en este caso, por ejemplo, septiembre, y poder verificar que las operaciones ya nos están cuadradas. ¿Listo? Entonces, ese es el primer tip que hay que tener en cuenta. Ahora, en cuanto al manejo de la cuenta,
Nosotros solo podemos utilizar la cuenta para operaciones propias del titular. No podemos utilizarla para operaciones de terceros. Esto es súper importante porque no podemos aceptar ni que el representante legal que es dueño de la empresa, por favor, recíbame estos recursos, o por favor, un accionista, por favor, allá otra persona me debe una plata, se la van a girar a usted a su cuenta y después me la gira a mí, o una vinculada, por favor, págueme estas obligaciones. Aquí de qué nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en fusiones, en escisiones, o cuando se crean compañías nuevas en el exterior vinculadas y todo esto, que empiezan a llegar facturas de terceros hacia la compañía colombiana, pero esas facturas están dirigidas a la vinculada o a terceros que son parte de nuestra operación, pero que deben cumplir ellos mismos. Pero no tienen los recursos, no tienen la cuenta abierta, no los hemos capitalizado, no les hemos hecho un giro por endeudamiento. Entonces, ¿cuál es el error? El error que se comete acá es que las empresas dicen, pues paguemos, y después ellos cuando abran la cuenta nos reembolsan o nos giran. Aquí el problema es que si la documentación soporte está dirigida hacia un tercero diferente a nosotros, la sanción es del 100% por utilizar la cuenta para pagos u obligaciones de terceros. Entonces, en esos casos, lo mejor es girarle la plata al representante legal a su cuenta local y que él cumpla con sus obligaciones, o a los accionistas igual, o si estamos creando una compañía nueva, entonces esperar a que abra la cuenta, girarle los recursos a modo de capitalización, a modo de endeudamiento, y que ellos allá cumplan con todas sus obligaciones en ese país. Eso es lo que se debe hacer. No podemos asumir gastos de terceros desde la cuenta de compensación, porque nos castigan con el 100%. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue? Dentro de las obligaciones tenemos que, ustedes son usuarios, casi todos los que participan en el webinar son usuarios de cuenta de compensación, y sabemos que tenemos que reportar el informe mensual. ¿El plazo cuál es? Pues dentro del mes, el último día del mes siguiente al periodo que estoy reportando. Ese último día, si cae sábado, domingo, festivo, se corre para el día hábil más cercano. Y aquí tengan en cuenta que si se incumple 6 meses seguidos, la DIAN ya, así nosotros después de esos 6 meses cumplamos con la obligación, la DIAN tiene todo el derecho de sancionarnos por no presentación, ¿sí? O sea, con 200 VTs. Pero si es en las temporaneidades de forma discontinua, un mes oportuno, otro mes extemporáneo, ahí sí la sanción se gradúa como extemporaneidad por 25 VTs por mes o fracción de mes. Ahora, informar trimestralmente a la DIAN. Aquí ya les vamos a contar más adelante cuáles son los errores que hemos visto, pero lo último que ha pasado es que no se está teniendo en cuenta el uso correcto del formato 1070 y del formato 2728. Digamos que todos los otros formatos lo que tuvieron fueron unos cambios en cuanto a que agregaron columnas, ¿sí? Ítems, y quitaron otros ítems, ¿sí? Pero el 1070 cambió totalmente su uso. El uso antes era de que cuando yo hacía el registro de la cuenta, cuando hacía algún tipo de actualización o cuando cancelaba la cuenta como cuenta de compensación, tenía que presentar el 1070. Y ese 1070 era pues para eso, precisamente, para informar cualquier cambio que se presentara en la cuenta de compensación. Ahora el 1070 se utiliza únicamente para informar si hay ausencia de operaciones a reportar. Y entonces lo que hemos visto es, primero, ¿qué es una ausencia? Para que ustedes lo tengan claro, hay que definir primero qué es una ausencia de operaciones a reportar. Es cuando no se debe reportar ni el 1059, ni el 1060, ni el 1062, ni el 1061. 1059, 60, 61 y 62. Si no se debe reportar ninguno de esos 4 formatos, entonces presento el 1070, ¿sí? Independientemente, tengo que revisar mis obligaciones si tengo que reportar el 1066, el 1067 y el 2728. ¿Por qué? Porque es que el 1059, 60, 61 y 62 lo que hacen es reportar los movimientos que hubo en la cuenta durante ese trimestre. En cambio, el 1066
y el 1067 lo que hacen es, el 1066 me indica cuáles son las modificaciones y el 1067 me está dando la oportunidad de legalizar datos faltantes. Y el nuevo 2728 lo que está haciendo es incluir los datos de las excepciones a la canalización. Entonces, y es algo que se les está olvidando a las empresas también. Cuando ustedes presenten un formulario 3A a través del usuario de cuenta de compensación por algún tipo de excepción que se haya presentado en el movimiento de un endeudamiento, ya sea activo o pasivo, se debe presentar el 27-28 en ese trimestre. Y eso se les está olvidando a las empresas. Ya hemos visto dos casos donde efectivamente transmitieron formularios 3A y no presentaron el formato 27-28. Ahí ya vamos con 25 VTs por mes o fracción de mes hasta que presenten el formato 27-28. Aquí es importante que tengan en cuenta también que la resolución vigente de los numerales es la 69 y la resolución vigente es la 494. Ahorita vamos a ver un poquito más de detalle. Y finalmente, pues cancelar el registro. Si la compañía tiene dos opciones para cancelar el registro. Primero, quiero seguir con la cuenta abierta, pero ya no la quiero utilizar más como cuenta de compensación, entonces cancelo el registro. O definitivamente voy a cerrar la cuenta en el exterior, por lo tanto, pues también procede la cancelación del registro. Importante que tengan en cuenta que si durante 12 meses continuos una cuenta de compensación no presenta ningún tipo de movimiento, entonces se genera la cancelación por oficio por parte del Banco de la República. ¿Y qué se entiende por que no tenga movimientos? Pues que presente el mismo saldo durante los 12 meses, porque si tiene por lo menos la comisión bancaria o rendimientos de los saldos que permanecen en la cuenta, eso cuenta como movimiento si nosotros lo tenemos que informar. Y el 2270 no lo reportó a la DIAN, pero el 1595, que es el de rendimiento, sí lo tengo que reportar en el 1062. Entonces, ahí, esos movimientos cuentan como movimientos y se deben hacer los reportes que corresponden. Entonces, aquí vamos a ver tema por tema. Entonces, canalización de operaciones por inversiones internacionales, por importaciones de bienes, perdón. Entonces, aquí lo primero que ustedes deben tener en cuenta es que las importaciones de bienes no se manejan de la misma forma y dependen de la modalidad como se hayan ingresado los bienes a Colombia. Entonces, lo primero es si es vía courier. Si es vía courier, el documento soporte para certificar el pago al exterior y el diligenciamiento de los medios es la factura emitida por el proveedor. Lo mismo sucede en zona franca, ¿sí? Zona franca ya no se tiene en cuenta el formulario de movimiento de mercancías y en el courier ya no se tiene en cuenta la guía del transporte. Sí se utilizan para efectos de determinar el documento de transporte, se utiliza y la guía se utilizan para determinar cuál es el numeral cambiario, ¿sí? Porque aquí también ustedes deben tener en cuenta que el documento soporte el documento soporte va a ser la factura, pero yo tengo que contar los términos del numeral cambiario si me aplica 2015, 2022 o 2024, dependiendo la fecha que haya entre la fecha del documento de transporte y la fecha del pago. Entonces, importante que tengan en cuenta esos puntos para courier y zona franca. Ahora, para las importaciones al resto del territorio aduanero nacional, pues ahí sí tenemos en cuenta la declaración de importación, que es el documento normal que se utiliza, y la fecha que aparece como fecha del documento de transporte. A partir de esa fecha, contamos los términos de días y verificamos cuál es el numeral cambiario aplicable. Aquí importante es que ustedes verifiquen y es algo que ha pasado, que nos pasa muy constantemente, es que los proveedores en el exterior no tienen ningún tipo de restricción o problema con cambiar las facturas. Entonces, por ejemplo, ellos mandan una factura por $1000 y se dieron cuenta que en esa factura, después de que la enviaron,
ya hicimos el trámite aduanero, ya hicimos todo y se dan cuenta que ese no era el valor, que facturaron mal y mandan el mismo número de factura, pero con un valor superior o inferior. Entonces, ahí ya nos están metiendo en problemas a nosotros desde el punto de vista aduanero y cambiario, porque aduaneramente o pagamos más tributos o pagamos menos tributos y tenemos que entrar a hacer unos procesos de corrección o de legalización, en fin, según corresponda cada tipo de error. Y cambiariamente nos están metiendo en otro problema porque la obligación ya es por un monto superior o inferior frente a los documentos de aduana. Entonces, importante, lo que nosotros hacemos siempre es que en este tipo de casos, la factura con la cual se nacionaliza es la factura con la cual se contabiliza y se hace el pago. Ya las diferencias que se generen o esto tendríamos que mirar cuál sería la forma de solucionarlo, de pronto en una futura importación o dependiendo los montos, ¿no? Mirando si es necesario definitivamente ajustar las declaraciones de importación y pagar las sanciones que correspondan. ¿Listo? Ahora, otro caso que nos preguntan muy constantemente es las importaciones entre residentes, ¿sí? Y esto genera mucha confusión porque dicen, pero ¿cómo voy a nacionalizar con una factura de una compañía que también es residente en Colombia? Aquí es básicamente una operación permitida, ¿sí? Y lo que se debe hacer es que el residente, que es el vendedor de los activos en el exterior, le entrega los productos o los bienes en el exterior al otro residente y le genera una factura. La factura con la cual debe declarar el ingreso de los productos a Colombia, el residente, que es el comprador, es con la factura del residente vendedor y hacer todo su proceso normal de importación, pagar sus tributos y demás. Cuando el residente comprador va a pagarle, tiene que pagar a través del mercado cambiario, porque aquí no es obligatorio que se utilicen las cuentas de compensación a pesar de que son dos residentes, porque prima, y hay varios conceptos del Banco de la República que indican que aquí se trata de una operación de cambio entre dos residentes. Entonces, como es una operación de cambio, al ser una importación, entonces se debe pagar por parte del residente comprador a través del mercado cambiario. ¿Cuál es el mercado cambiario? O lo puedo pagar por mi banco local o lo puedo pagar por mi cuenta de compensación. ¿Y a dónde? Lo puedo pagar directamente a la cuenta de compensación del vendedor de los bienes. ¿Listo? Eso es una operación aceptada, es una operación permitida que ya está validada con el Banco de la República y simplemente cuando el residente vendedor reciba los recursos, pues los va a declarar como venta de mercancía no considerada exportación porque en ningún momento hizo ningún proceso de aduana. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a importaciones. En cuanto a exportaciones, lo mismo. Courier, zona franca, tenemos que tener en cuenta la factura. La factura que nosotros emitimos y que dejamos como soporte en la información aduanera, es la información que debe quedar en la contabilidad y debe quedar en nuestro registro cambiario como soporte del pago. ¿Listo? Y para las exportaciones, pues las exportaciones normales, pues utilizamos la declaración de exportación, el DEX, que es el documento aduanero soporte aceptado y con el cual se procede a legalizar pues todas las exportaciones que salen del TAN. Aquí que es importante también que ustedes tengan en cuenta que las fechas de contabilizar los numerales cambiarios dependen de la fecha del DEX, ¿sí? Frente a la fecha del reintegro. Ahí tenemos solamente dos numerales, que son 1040 y 1043 para la mercancía y los demás, pues 1510 o 1050. 1510 fletes, 1050 anticipos. ¿Listo? Aquí muy importante, los anticipos en importaciones y exportaciones. No olviden legalizarlos. Si los anticipos se realizan a través de la cuenta de compensación, se deben legalizar dentro del trimestre en el formato 1059 o 1060 si es que se logran recibir todos los documentos de aduana en ese trimestre, con fecha de ese trimestre, en el mismo trimestre en el cual realizaron los giros,
o recibieron el giro, o en el siguiente trimestre, en el trimestre en el cual cuenten con la documentación aduanera soporte. Aquí muy importante que ustedes tengan en cuenta que según concepto de la DIAN, la información está disponible desde el momento en que se genera la declaración de importación o se genera la declaración de exportación, no desde el momento en que la agencia de aduanas se la entrega a la persona que debe hacer la legalización, porque pueden pasar 15 días, un mes, no sé, X cantidad de tiempo y desde ahí ya empiezan a vencerse los términos y los plazos y puede llegar a darse que en algún momento esa información se presente extemporáneamente si es que ya se han vencido algunos términos. ¿Listo? Entonces, siempre estar muy coordinados con su agencia, con su departamento logístico, que inmediatamente se generen los documentos de los anticipos recibidos o girados, les entreguen la documentación para que ustedes tengan eso al día y puedan legalizar dentro del trimestre o en el siguiente trimestre con la presentación del 1067. ¿Listo? En cuanto a endeudamiento externo, tengan en cuenta que aquí, muy importante, tener toda la información, los contratos, si hay modificaciones, los otros sí, deben tener los formularios 6 o 7 debidamente diligenciados y con el número de crédito asignado por el Banco de la República a través del banco local. Deben tener los formularios 3, los formularios 3A, ¿sí? Deben contar con toda la documentación adicional. Nosotros en endeudamiento externo y en inversiones internacionales sugerimos que siempre se pida un estado de cuenta anual a corte primordialmente o preferiblemente mejor a corte de fin de año, 31 de diciembre, o sea, en enero estar pidiendo un estado de cuenta, verificar que toda la información que reposa en el Banco de la República por inversiones y endeudamiento coincida con los saldos que nos van a quedar en los estados financieros, en el reporte de cierre de año, para estar plenamente conciliados ante una auditoría, una revisión, ante la revisoría fiscal. ¿Listo? Entonces, estar debidamente conciliados. Aquí mucho cuidado. Entonces, en los endeudamientos, ¿qué problemas hemos visto? Hemos visto que la proporción a veces entre la amortización del capital y el pago de los intereses se reporta de una forma al Banco de la República y de otra forma en la contabilidad. Y entonces después cuando el contador dice, me queda un cupo de, no sé, $100.000 por pagar, vamos a verificar en el Banco de la República, en el Banco de la República tengo más o tengo menos. ¿Por qué? Porque no se está haciendo la aplicación de la misma forma como lo hago en la contabilidad, como lo hago en el Banco de la República. Entonces, muy importante que ustedes entre equipo contable, equipo de tesorería o el equipo que maneja la parte de los reportes al Banco de la República, siempre confirmen cuando se esté haciendo una amortización de deuda cuánto corresponde a capital, cuánto corresponde a intereses o si solo estamos pagando capital o solamente intereses. De esa forma se debe declarar, pues se declara correctamente con los numerales que corresponda y los saldos pendientes de pago van quedando de la misma forma como están quedando aplicados en la contabilidad. Esto es un error muy común. El otro error muy común es el que ya les comenté del formulario 3A. ¿Qué pasa? Que hago un contrato y cuando me llegan las divisas a la cuenta de compensación, me llegan los recursos menos una deducción que efectúan en el exterior los bancos intermediarios. Yo tengo la obligación sobre el 100% del crédito, pero en mi cuenta de compensación quedó un valor neto. Esa diferencia entre la obligación total y el valor neto se debe reportar con el formulario 3A y eso generalmente las empresas no lo hacen. Y ahí es donde al hacerlo o no hacerlo, se puede generar el siguiente incumplimiento, que es el del formato 2728. ¿Listo? Entonces, esos son los errores que hemos visto. En cuanto a canalizaciones de operaciones internas, aquí la norma lo único que dice es, bueno, ni siquiera lo dice la norma, perdón. Lo que el Banco de la República mediante concepto ha dicho es que se entiende operación interna cualquier obligación entre residentes, ¿sí? Entonces, cualquier obligación excepto préstamos que sean desembolsados en divisas a través de las cuentas de compensación. Algunas empresas, algunas personas los han hecho, pero eso es bajo su propio riesgo. La norma dice que los únicos que pueden desembolsar préstamos en divisas son
las entidades financieras del exterior vinculados o terceros, o los intermediarios del mercado cambiario con giro directo al exterior o con giro hacia la cuenta de compensación. Entonces, mucho cuidado con las operaciones internas. Los préstamos realmente no están permitidos. Hay algunas personas y empresas que los están haciendo, pero si llega a venir la DIAN, se puede dar cuenta y puede generar algún tipo de cuestionamiento y de sanción. Entonces, las operaciones internas tienen unas reglas. Lo primero es que sea realmente una operación interna, como les decía, una obligación entre dos residentes. Segundo, que los pagos y los ingresos sean declarados únicamente a través de cuentas de compensación por parte del residente deudor y residente acreedor. No se vale que hagamos el giro desde el banco local a la cuenta de compensación o viceversa, porque eso ya es un incumplimiento de la norma. La norma lo que dice es ambos residentes, una operación interna excepto préstamos y que se trance a través de las cuentas de compensación. ¿Listo? Ante el Banco de la República, pues esto es algo muy sencillo de reportar. El que paga utiliza el numeral 3500, el que recibe utiliza el numeral 3000 y en la sección del formulario 10, pues ponen todos los datos de la contraparte. ¿Listo? ¿Qué hemos visto ahí? Que no me deja pasar el formulario 10, nos preguntan qué será, cuál será el problema. Verifiquen muy bien los códigos de la cuenta de la contraparte y verifiquen el número de NID, ¿sí? A veces es simplemente eso, ¿sí? A veces también genera una confusión de que en la parte de arriba estoy colocando, me pagaron, entonces utilizo el 3000, pero en la parte de abajo tengo que reportar a la contraparte, entonces pongo el 3500. Nos dicen, no, es que no me están dejando pasar. Utilizas el mismo numeral que utilizas en la parte de arriba, pero reportas el NID y el código de la cuenta de compensación de la contraparte. No es que tengas que poner el numeral de la contraparte. ¿Listo? Entonces, eso también nos han consultado y ha pasado. Puede que para algunas personas sea esto muy básico, pero para otras que están de pronto aprendiendo a manejar hasta ahora el tema, pues les puede resultar de mucha utilidad. En cuanto a canalización de inversiones internacionales, entonces lo que les decía al principio, una operación lícita que se encuentre soportada en un acto o contrato. Segundo, el Banco de la República flexibilizó este tema de las inversiones, se pueden hacer en cualquier momento. Las inversiones que se realizan en divisas quedan con registro automático. Importante que todo lo que se mueva a través de banco local o de cuenta de compensación se diligencie correctamente, se le incluyan en las acciones, sobre todo, y la tasa de cambio que corresponde. Esos son los errores más comunes que hemos visto. ¿Qué pasa? Que a veces hacen la inversión y se les olvida colocar el número de acciones o ponen un número de acciones incorrecto. Entonces, cuando ustedes van a reportar, ¿cuál es la consecuencia de eso? Eso sucede tanto en banco local como en cuenta de compensación. Entonces, la consecuencia de poner un valor mal en cuanto al número de acciones, la cantidad de acciones, es que en el Banco de la República reposa el total de acciones por cada accionista del exterior, únicamente del exterior. Entonces allá decimos, no sé, X cantidad por cada accionista. Y resulta que las empresas que están obligadas a presentar estados financieros a las super sociedades, entonces presentan el informe de estados financieros, eso lo presenta el contador y por acá lo va haciendo el tesorero o el otro equipo. Entonces, cuando llega la información al Banco de la República, a las super sociedades, ellos hacen un cruce de información y ahí es donde se generan los requerimientos y las sanciones. Importante que el accionista esté debidamente identificado, que tenga el nombre correctamente en los estados, en los anexos de super sociedades y en los reportes al Banco de la República. Hemos visto que, por ejemplo, en unos ponen compañía LLC, XYZ LLC, y en el otro ponen compañía XYZ. Entonces, ahí ya se genera una confusión porque para el Banco de la República, y en la práctica sucede, hay muchas empresas en el exterior que se llaman de la misma forma, pero que están ubicados en diferentes países, y esa diferenciación de las siglas al final es lo que hace que sepamos de qué país son. Entonces, eso genera una diferencia, eso genera un cuestionamiento. El número de acciones, si no coincide, pues inmediatamente les van a preguntar. ¿Listo? Eh, También en las inversiones es muy importante que ustedes mantengan sus registros actualizados.
que hemos visto también que como ya se eliminaron los plazos, ¿cierto? Ya el régimen cambiario se flexibilizó, antes había absolutamente plazo para todo, entonces las empresas asimismo se relajaron, entonces hacen capitalizaciones desde el punto de vista societario, ¿sí? Contable, actualizan Cámara de Comercio, actualizan libros, actualizan actas, todo, y se les olvida la parte cambiaria. Entonces después cuando llega la auditoría, cuando llega la revisoría, les pide el estado de cuenta y efectivamente el accionista que vendió hace un año o que ya no está hace un tiempo, no aparece en los registros del Banco de la República. Entonces, siempre, una vez se realice cualquier cambio en la composición accionaria de las compañías que tenga que ver con inversionistas extranjeros, siempre validar cuál es el procedimiento que aplica, si tengo que hacer una sustitución, una cancelación, si tengo que hacer de pronto una capitalización de una importación, de un endeudamiento, de un intangible, ¿sí? Ustedes tienen que mirar qué genera eso, porque una cosa es el tema societario y otra cosa es el tema cambiario, pero ambos deben estar conciliados, ¿listo? Entonces, para que también lo tengan en cuenta y si tienen por ahí diferencias en el patrimonio, lo verifiquen y nos consulten cualquier duda que tengan. Ahora, eh, aquí queremos mostrarles, digamos, temas más puntuales. Entonces, ¿qué no se puede hacer? Canalizar operaciones de terceros. Ya se los había dicho durante la presentación, solo puedo utilizar la cuenta de cooperación para operaciones propias y esto genera una sanción del 100%. ¿En dónde está? En el numeral 15 del artículo 3 del decreto 2245. Compensar obligaciones derivadas de importaciones y exportaciones con servicios u otras operaciones. Esto es algo común y me pasó el otro día, me ha pasado ya con dos empresas que simplemente, oiga, mire, yo le debo a usted y usted me debe a mí, crucemos eso y me paga el neto. Pero no se dan cuenta que el régimen cambiario no permite la compensación de este tipo de operaciones de comercio exterior, sino que a ustedes les deben pagar y ustedes deben pagar. Lo único que se puede compensar son operaciones de servicios, o sea, ingresos y egresos por servicios, siempre y cuando correspondan al mismo tercero del exterior. O sea, yo le debo y él me debe, entonces cruzamos los servicios, le pago o me paga el neto, pero solamente operaciones de servicios. Ninguna otra operación se puede compensar porque se genera una sanción del 100% del monto extinguido. O sea, la de la sumatoria de las importaciones y el cruce de cuentas, básicamente. Canalizar divisas provenientes o hacia un residente que no es titular de cuenta de compensación, excepto importaciones de bienes entre residentes. Entonces, aquí lo que queremos decir es que cuando se reciban recursos, ¿sí? Que son entre residentes, no puede utilizar la cuenta de compensación si es que el giro viene de un banco local, ¿sí? Si el giro viene de un banco local y me están pagando una operación interna, no es viable utilizar la cuenta de compensación, es necesario rechazar ese pago y pedirle al deudor que abra su cuenta en el exterior o que les pague en pesos, que es la regla general, ¿sí? Aquí dejamos una anotación que es el tema de las importaciones de bienes entre residentes, que eso sí es permitido. La sanción por hacer esto es del 100% del monto de la operación. Y aquí ya vienen pues otros temas, ¿no? No presentar el formulario 10, pues genera 200 VTs. Ha pasado, pues a las personas, todos somos humanos, se nos olvida de pronto con tanto trabajo a veces pasa, en esta época sobre todo medios, renta, precios, todo al tiempo, entonces se olvida presentar el formulario 10 y eso pues genera una sanción de 200 VTs. Esto, ¿cuál es la recomendación acá? La recomendación es inmediatamente se olvidó, eh, presentarlo extemporáneamente, ¿sí? Y acogerse a la sanción reducida al 40%, porque algunas empresas piensan, esperemos a ver si la DIAN se da cuenta. Y el tema es que la DIAN en temas de no presentaciones o de extemporaneidades inmediatamente se va a dar cuenta porque el Banco de la República notifica después de que se realizan los reportes cuáles empresas no reportaron o reportaron extemporáneamente. Entonces, por ejemplo, el reporte de este mes de septiembre, el plazo es hasta el 31 de octubre.
Inmediatamente pasa una semana después del 31 de octubre, el Banco de la República está notificando a la DIAN quienes no presentaron. Y después en el siguiente reporte está diciéndoles quienes presentaron extemporáneamente. Hola Entonces, Oscar, qué pena, te interrumpo un momentico. Me están reportando que se está entrecortando. ¿Podemos repetir un momentico los 2 minuticos que acabaste de decir porque tenemos como problemitas? listo, no hay problema. Entonces, Dale, gracias. dale, dale. Pero tú sí me escuchas bien, o sea, de pronto, Sí, yo sí te estoy escuchando bien, pero sí me han reportado y volví a preguntar y me están diciendo que sí se está entrecortando. listo, listo. Bueno, repetimos sin problema. Entonces, lo que les decía ahorita es, así para hacer un resumen rápido, canalización de operaciones de terceros, compensación de operaciones, ¿sí? De operaciones diferentes a servicios, o canalizar operaciones provenientes de un banco local hacia una cuenta de compensación, excepto en importaciones de bienes, genera una sanción del 100% del monto de la operación, ¿sí? O del monto extinguido, del monto canalizado, depende pues cada tipo de infracción. Ahí ustedes se dan cuenta que son diferentes numerales, el 15, el 3 y el 26 del mismo artículo 3 del mismo 2245 de 2011. Entonces, aquí importante que no realicen ese tipo de operaciones, no vayan a compensar, no vayan a hacer operaciones de terceros, no vayan a aceptar pagos que provengan de una cuenta local, siempre rechácenlos inmediatamente. ¿Listo? Ahora, en cuanto a la no presentación, les decía que no presentar el formulario 10, pues es algo que sucede muy regularmente. A las empresas se les olvida, a las personas se les olvida. De pronto una incapacidad, de pronto unas vacaciones y la persona que quedó en reemplazo se le pasó. Entonces, ¿cuál es la recomendación cuando no se presenta el formulario 10? Inmediatamente presentarlo, ¿sí? Levantar la mano, asumir el error. Es mejor asumir el error de una vez que esperar a que la DIAN se dé cuenta. ¿Por qué? Porque las sanciones de 25 VTs por mes o fracción de mes sin exceder de 150 VTs. Entonces, si han pasado solamente unos días o ha pasado solamente un mes, son 25 y no 200, ¿sí? Entonces, 25 VTs y además la DIAN me da la posibilidad de reducir la sanción de esas 25 VTs al 40%. Entonces, estamos hablando más o menos de una sanción mínima que son 380.000 pesos, que pues obviamente afecta a las compañías, pero no es un monto tan alto que no pueda ser pagado, ¿cierto? Ahora, otro tema que me pasó, pilas con este tema de las sanciones cambiarias, presenten todo oportunamente, traten de no hacer ningún reporte extemporáneo, porque me pasó con una compañía que después necesitó sacar una póliza de un tema aduanero, ¿sí? De un depósito, y la DIAN les da un porcentaje de reducción en esa póliza, si no estoy mal, del 80%, y, o lo contrario, el 20%, ahorita no me acuerdo, les da un porcentaje de reducción, en fin, ese es el caso, y la empresa, por haber pagado esa extemporaneidad, perdió más o menos como 80 millones de pesos en esa póliza. Le tocó pagar al 100%, porque la norma decía que cualquier tipo de extemporaneidad o incumplimiento en materia aduanera, cambiaria o tributaria, pues no le daba posibilidad de reducción en el pago de la póliza. Entonces, mucho cuidado con eso, porque eso, pues sí, se pagan los 380.000, se paga la sanción, pero puede tener otras consecuencias, sobre todo aduaneras. ¿Listo? Presentar la información de forma incompleta o con datos erróneos. Pues aquí esto sucede mucho, y es que las empresas dicen, bueno, no tengo el soporte. Este giro no sé qué es. Presentémoslo con 1601, 2904, que es el de otros conceptos, y sigamos averiguando. ¿Qué pasa? Que en algún momento a alguien se le olvida y eso queda ahí. Y preciso, la DIAN nos va a preguntar por los 1601, por los 2904 o por la información que quede incompleta, ¿sí? Pasa también, pongo los numerales de importación o los de exportación y no coloco la información aduanera porque en ese momento no la tenía disponible. Sigo con mi trabajo, se me olvida. Inmediatamente la DIAN se va a dar cuenta, porque para ellos es simplemente entrar a validar los formatos
que creo que el mismo sistema lo hace, ya ni siquiera tienen personas allá, sino que donde identifican que que hay datos faltantes, mandan un requerimiento de información invitando a las empresas a que se allanen al 40%, o si hace el análisis un funcionario, genera pliego de cargos. Entonces, no exponerse a ese tipo de situaciones, verificar bien, tener toda la documentación soporte completa y hacer el reporte como debe quedar en final, no hacer un reporte por cumplir. No, tenemos que hacerlo bien, tenemos que completar la documentación como se debe y colocar los numerales que realmente corresponden. ¿Listo? Porque eso después se nos vuelve un problema. ¿Listo? En exógena pasa lo mismo que hemos visto. Digamos que en el último año la DIAN ha estado mucho más intensa en su control cambiario, ¿sí? Y hemos visto que han llegado todo tipo de requerimientos, todo tipo de requerimientos. Por ejemplo, por legalización de anticipos, anticipos sin legalizar. Hemos visto información incompleta, ¿sí? Hemos visto información errada. Hemos visto que extemporaneidades, no presentaciones, ¿sí? En fin, la DIAN está realmente ahorita muy encima del tema cambiario. Incluso está sancionando, si ustedes se dan cuenta o si a ustedes les ha pasado, está ahorita trabajando en 2017, está cerrando 2017, está iniciando a revisar 2018, pero a su vez inmediatamente está sancionando las extemporaneidades y las no presentaciones en relación con todo lo que sea reportes, ¿sí? Entonces, cualquier reporte que ustedes no presenten, inmediatamente la DIAN a los 2, 3 meses les está llegando el requerimiento. Entonces, la recomendación es preséntenlo, estén muy atentos a los calendarios. Aquí a través del INTIC en el WhatsApp les estamos enviando todo el tiempo las fechas de vencimiento, los recordatorios, los calendarios, les estamos notificando tips. Entonces, inscríbanse, estén muy atentos a esos porque en algún momento les puede servir, en algún momento les puede generar un recordatorio o que no se les pase algo. ¿Listo? Entonces, la DIAN ahorita para que ustedes sepan, cualquier error en un formato, en un solo formato, que de un trimestre genera la misma sanción que si me equivoco 10 veces, ¿sí? 20 veces, 30 veces, las veces que ustedes consideran. Si presenté todo mal, da lo mismo a que haya cometido un solo error. La sanción son 200 VTs por ese error, por cada trimestre, no por cada formato, sino por cada trimestre. Entonces, muy pilos, muy atentos con la información completa, no asuman nada, verifiquen bien y presenten la información como se debe presentar. Bueno, aquí yo tenía anotados, a ver, información incompleta, errónea. Bueno, otro caso que se ha presentado en información exógena es que no se tiene en cuenta la resolución 69. La resolución 69 es la que indica cuáles son los numerales cambiarios que se deben reportar al Banco de la República, a la DIAN, perdón. No todos los numerales que se reportan al Banco de la República se deben reportar a la DIAN. Ustedes deben confirmar siempre la resolución 69 y validar que sí estén reportando la información completa. Hemos visto información, numerales que se han omitido y numerales que no se tenían que reportar, también incluidos en la información exógena. Entonces, los que no se tenían que reportar, pues seguramente creemos y consideramos que la DIAN por información adicional no debería corregir, aunque la norma dice que información errada y puede interpretar que se está presentando una información que no corresponde con lo solicitado, pero no lo hemos visto más desde el otro punto de vista con información incompleta. Entonces, fíjense muy bien en la resolución 69 para que no vayan a tener ese tipo de errores. ¿Listo? Aquí pues simplemente relacionarles nuevamente la normatividad. Entonces, en cuanto al régimen sancionatorio vigente. Entonces, lo primero es que la DIAN todo lo controla, todas las sanciones están en VTs, la VT se va actualizando todos los años por decreto y hay algunas sanciones que están en VT y otras que están en porcentaje.
Entonces, declaraciones con datos cerrados de 25 a 1000 VTs, no presentar el formulario 10-200 VTs, presentarlos temporáneamente de 25 a 150 VTs, utilizar la cuenta de compensación para operaciones de terceros, como ya les había dicho, 100%, no registrar la cuenta 200 VTs, registrar la cuenta extemporáneamente de 25 VTs por mes o fracción de mes hasta 100, no presentar información exógena a 200, presentarlos temporalmente de 25 VTs hasta 200. Pagos en divisas no autorizados también ya se los había mencionado, 100%, indebida canalización 100%, no canalizar un mayor valor o un menor valor, 100% del monto de la diferencia. Realizar transferencias en divisas o en pesos sin estar autorizados, 100%, o sea, operaciones no autorizadas, no responder un requerimiento oficial, 200 VTs, o responderlo también de forma incompleta. Ahorita nos pasó un caso que una compañía por allá en el 2017 presentó una información, le quedó faltando parte de la solicitud que hizo la DIAN, simplemente nadie lo envió, nadie dio alcance y les generaron la sanción por responder de forma incompleta el requerimiento y además pues tenían unos problemas con la información que habían entregado, entonces fue doble sanción, ¿sí? Entonces, por lo menos si sabemos que tenemos un error, pues entregar la información completa. Entregar información incompleta para tratar de esconder ese error puede ser peor porque les puede generar una sanción de 200 VTs por información incompleta en los requerimientos. Sanción mínima de 200 VTs, pero puede ser aumentada si tienen en una tercera parte, si son reincidentes dentro de los 5 años. Periodo de prescripción 5 años, ya se los había dicho. Direcciones de notificación del root y ahora la DIAN está utilizando mucho la notificación electrónica. Entonces, tener muy bien actualizado el root con la dirección de correo que está el contador o el representante legal constantemente revisando porque la notificación electrónica pues es válida y si no se responde puede generar también problemas por no responder un requerimiento. ¿Listo? Con las mismas 200 VTs. Ahora, pilas con esto, responsabilidad solidaria, representante legal, revisor fiscal, funcionarios, empleados, cualquier persona que haya participado en la comisión de la infracción, ¿sí? Entonces, por eso les decía, no es simplemente hacer el reporte, sino hacerlo bien, ¿sí? Tener la documentación soporte, los respectivos justificantes de cada giro o de cada ingreso, ¿listo? Porque la DIAN puede irse contra el representante legal, revisor fiscal, contador, en fin. ¿Sí? Si es que la compañía no responde. Si responde la compañía, pues ahí para la investigación. Reducciones, como les decía, 40%, allanamiento voluntario, 60% pliego de cargos, 75%. Al 40% se paga y al 60% o al 75%. O sea, en la primera opción me reducen el 60% de la sanción, en la segunda me reducen el 40% y en la tercera el 25%. Procedimientos, pues requerimiento, visita, acto de formulación de cargo, resolución, sanción o recurso de reconsideración. En fin, esto tiene como un procedimiento administrativo que en el caso de que requieran de nuestro apoyo, pues les ayudaré. Y listo, esto es todo. Pues muchas gracias por su atención y pues si quieren damos paso a las preguntas. No sé si Esteban me ayudas a regularlas, a moderarlas, por favor. Oscar, perfecto. Ya Esteban nos va a acompañar. Muy bien, muy bien, muy bien y creo que muy interesante todo el proceso. Acá tenemos varias preguntas. Vamos a tratar de resolverlas todas porque nos quedan 20 minutos. Entonces, Esteban Hernández es nuestro Community Manager, quien lidera todos estos procesos con nuestro webinar moderador. Entonces, vamos a avanzar acá en las preguntas. Muchas gracias por todas las preguntas que nos han hecho. Además que veo que hay interacción, entonces hay preguntas que se resuelven fácil entre toda la comunidad y por eso somos una comunidad. Entonces, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por la interacción. Recuerden, la próxima semana les vamos a enviar las memorias de este webinar, tanto presentación como el video. El video lo van a poder ver en YouTube, en nuestro canal de YouTube, @LinticSAS. Y aquí también
para que avancemos, porque veo que hay personas que nos han hecho 2, 3 preguntas. Entonces yo creo que ahí podemos profundizar un poquito mejor. Entonces acá vamos a hacer dos cosas. Esteban nos va a moderar las preguntas que tengamos acá rápidamente y que podamos resolver en los próximos 18 minutos. Y adicionalmente les vamos a dejar un link. Y el link es para que cada empresa o cada persona pueda agendar una cita con nosotros. Entonces nos vamos a sentar 30 minutos para resolver las dudas puntuales que tengan en su empresa. Ahí simplemente ingresan, ponen sus datos y escogen una de las horas que haya libre la próxima semana y la semana de arriba, la semana del 18 de octubre. Vamos a ver si lo podemos abrir también hasta finales de octubre, todo dependiendo de qué tan rápido se llenen las citas. Pero vamos a hacer eso. Ya Esteban también les va a poner acá el link para que agenden una cita de 30 minutos y también les vamos a pedir un favor y es para que nos ayuden con la encuesta que tenemos acá. La encuesta básicamente es cómo están viendo los temas, cómo están viendo la preparación de estos webinars, porque como comunidad queremos hacer lo mejor que podamos por ustedes y por eso estamos aquí con más de 110 personas. Entonces, al registrarse, al llenar la encuesta, también vamos a hacer un par de sorteos para nuestros clientes y para los que no son clientes. Para quienes no son clientes, vamos a regalarles 3 meses del software y para nuestros clientes vamos a abrir asesorías de 1 hora para que resolvamos dudas con nuestros clientes directamente. 1 hora o un poquitico más si se quiere. Ahí está la encuesta. Solo rifaremos con quienes llenen la encuesta, que es el primer link que acaban de ver. Y el segundo es un link Calendly para que agenden una cita de 30 minuticos para que resolvamos dudas, porque hay empresas que tienen 2 o 3 dudas acá. Sin más, acá le doy la palabra a Esteban para que resolvamos las dudas que tengamos en estos 17 minutos que nos quedan. Perfecto, sí. Hoy hay bastantes preguntas. Bueno, aquí por acá me preguntan, buen día, tengo una situación. Si yo tengo una cuenta bancaria en el exterior, en Miami, y la cuenta es del banco de allá, un momento yo admito aquí, listo. Ahí me pagan los clientes y ese dinero de inmediato se traslada a la cuenta de Bancolombia de compensación. Esa cuenta de Miami la debo registrar como cuenta de compensación, a pesar de que todas las divisas las legalizo en las cuentas de compensación de Bancolombia cuando hago los traslados. Creo que es un poquito confusa la pregunta, pero lo que entendí es que recibe los pagos en una cuenta en Miami y desde ahí los baja a Colombia, ¿sí? Sí, A sí, ajá, Bancolombia. sí. Listo. Entonces, cuando recibe los pagos en Miami, si corresponden a exportaciones de bienes, esa es una operación obligatoria. Por lo tanto, deben registrar esa cuenta como cuenta de compensación desde la primera operación, desde el primer ingreso que hubo por exportaciones, la primera operación que sea obligatoria. Y cuando descargan los recursos hacia Bancolombia, eso corresponde es a una venta de divisas entre cuentas del mismo titular que esa cuenta, como se entiende que es de cuenta de compensación, debería bajar con numeral 5379. Perfecto. Seguimos con otra pregunta que es, ¿la presentación de los formularios es virtual o solamente físico o físico también? Virtual. El Banco de la República solo autoriza las presentaciones electrónicas. Las empresas o personas que no cuenten con los medios para hacer esos reportes no pueden tener cuenta de compensación. Eso lo dice explícitamente la normativa del Banco de la República. Listo. Si al reportar un formulario, un F4, inversión directa, me equivoqué en la cantidad de acciones, ¿puedo corregir ese formulario directamente en la página del Banco de la República sin que me genere sanción? Sí, señor. Entra a modificación y cambia el número de acciones, deja todo lo demás igual y sale. Lo vuelve a Li- transmitir con la misma fecha
y como ese cambio en acciones no le genera un cambio en el valor en dólares o en pesos, sino únicamente en el número de acciones, pues no tiene que modificar el formulario 10. Listo. No se puede modificar un formulario 3 de endeudamiento, solo se puede hacer en el Banco de la República, solo lo puede hacer en el Banco de la República. Sí, lo que sucede es que se pueden presentar modificaciones, pero en el caso de que sea necesario hacer una anulación, toca ir directamente al Banco de la República por una solicitud escrita como un derecho de petición que se realiza al correo de atención al ciudadano. Se pide la anulación de ese formulario y se vuelve a presentar pues, de forma correcta. Listo. En caso de que haya ausencia de reportes, el 1070 lo genera el sistema de cuentas de compensación de manera automática o lo debo hacer manualmente. Si te refieres al sistema Lintic, Accountic, eh, tendrías no sé si está Natalia, sí, creería que no. Entiendo que hay que diligenciarlo y generarlo. No sé si está de pronto Natalia por ahí para que nos aclare, si es que se refiere al sistema Accounting. Y Tatiana por acá nos pregunta Sí, que sí, que es accounting. la pregunta de ella es, no hay operaciones a reportar. Entonces, el sistema me genera el 1070 automáticamente o tengo que entrar a hacer algo. Por acá sí está Natalia Villegas, nuestra directora de soporte. Nos puede acompañar. Sin embargo, sigamos con otra pregunta, Esteban, y Listo. Natalia o Jenny nos ayuda con la respuesta en un momento. Listo. IMC en divisas, ¿verdad? Pero no sé qué contexto era ahí en esa cosa. Voy a seguir con otra pregunta. Además que cuando estabas ahí hablando, bueno, en este caso, esa factura del del residente vendedor sería en dólares o la puede generar en pesos con la TRM de referencia. Cuando estabas hablando De cómo- operaciones internas de importaciones entre residentes. ¿Sí? La factura, por regla general, se debe generar pues en pesos, ¿no? Cuando es una operación interna. Sin embargo, la normatividad no, no, no excluye que se pueda facturar en cualquier moneda. Realmente uno puede facturar en cualquier moneda. Entonces tú puedes hacer la facturación en dólares poniendo una tasa de referencia o la facturación en pesos, ¿sí? Poniendo también una tasa de referencia para que para que al final, cuando vayan a hacer la conversión y la nacionalización, pues lleguen a los dólares que ustedes negociaron, ¿cierto? De la operación. Entonces, realmente se puede facturar en cualquier moneda. Listo. Esta me reiteraron mucho que la respondiera. Una consulta. El formulario de 10 se debe firmar en físico. No encuentro la forma que me diga que sí o que no. No, realmente no lo dice por ningún lado, pero la costumbre es hacerlo en físico. La costumbre es hacerlo en físico. En los requerimientos, sobre todo cuando la DIAN solicita la información, es mejor pedirle al representante legal que firme los formularios y así vamos tranquilos. Algunas empresas lo hacen con firma digital, pues no hemos visto que ni que la DIAN ni que el Banco de la República ponga algún problema, ¿sí? Pero pues nuestra recomendación es que el representante firme como en señal de aceptación de que está de acuerdo con ese tipo de reportes. Perfecto, sigamos. Ya nos van a responder, Jenny. Ya te activé el micrófono para responder la pregunta que que hicieron ahorita. Listo, el 1070 se genera en la plataforma solito, o sea, tiene que generar el cierre de la DIAN de ese trimestre que no hubo movimientos, generar los archivos XML, poner el número consecutivo que sigue para la DIAN,
decirle generar todos los formatos y ahí automáticamente se genera el 1070, siempre y cuando no haya habido movimientos en ese trimestre para reportar a la DIAN. Muchas gracias, Jenny. Con gusto. Listo, seguimos con otra. Si Ahí, tengo... ahí está, qué pena Hola, Esteban, ahí está dale. Jenny, que es nuestra coordinadora de soporte, que siempre también están acá muy pendientes y si tienen más dudas, pues también les resolvemos. Adelante, Esteban. Listo. Si tengo pendiente por legalizar anticipos muy antiguos y son por montos muy mínimos y no me devuelven el dinero, ¿qué puedo hacer para bajarlos o siempre los sigo reportando como pendientes? Pues realmente la forma la forma de legalizar un anticipo es, si es una importación, pues hacer el ingreso de los productos, ¿cierto? O si finalmente no hice la importación, pues, pues que me devuelvan el dinero, ¿no? En teoría debería ser así. Sin embargo, si no nos van a devolver el dinero, pues tengo que tener la justificación de que eso primero está registrado como una cuenta por cobrar allá a ese proveedor y segundo, pues no voy a poder no tengo con cómo legalizarlo, entonces debo tener algún tipo de reclamación o de correos cruzados con ese tercero solicitándole la devolución de los recursos o el envío de los productos. Realmente ahí no hay mucho que hacer, hay que dejar el anticipo ahí pendiente, sin legalización, porque ni me han devuelto el dinero, ni tengo documentos para legalizar. Entonces, en caso de algún requerimiento, se debe justificar, como les digo, los correos de que no me enviaron los productos, de que no me quieren devolver la plata y que por eso no he legalizado y se mantiene como cuenta por cobrar ahí. Listo, seguimos entonces con ¿hasta cuántos años se debe revisar operaciones del mercado cambiario? El término de prescripción de la DIAN son 5 años para todo lo que vigila la DIAN y 2 años para los temas que vigila las supersociedades. Eso es lo que está abierto siempre, contado desde la fecha de la operación. De hoy para atrás, 5 años DIAN, de hoy para atrás, 2 años supersociedades. Listo. ¿El formulario 3A es cuál? El de excepciones a la canalización, y eso sucede cuando no hay movimiento ni a través de banco local ni a través de cuenta de compensación, sino que recibo los recursos directamente en el exterior por parte de una entidad financiera del exterior o por una deducción o algún tema de endeudamiento externo en un préstamo, ¿sí? Ya sea que por ejemplo, hay imposibilidad de pago, por ejemplo, hay deducciones de los bancos intermediarios, hay liquidaciones de los deudores, de los acreedores, todo eso genera el formulario 3A, ¿sí? Hay muchos casos. Y en ese momento, si se transmite a través de el usuario de cuenta de compensación, entonces tengo la obligación de presentar el formato 2728 en el trimestre que se genera ese formulario 3A. Listo. Seguimos entonces con esta pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene la DIAN para emitir una sanción cambiaria y aduanera? Aduanera, en firme quedan las declaraciones en 3 años y cambiaría, como les habíamos dicho ya, son 5 años. Entonces toca evaluar los dos puntos de vista y mirar cuál es el error para poder decirles exactamente a qué están expuestos en este momento. Listo. ¿Cómo puedo presentar modificaciones al informe trimestral que presento a la DIAN? Pues realmente hay que evaluar bien cuáles son las modificaciones, porque hay modificaciones que se pueden solucionar enviando en reemplazo el formato. Hay otras que se deben ajustar con la presentación del formulario del formato 1066, otras con el 1067, y hay otras que una vez, si es necesario modificar el formulario 10, entonces la modificación se debe hacer en el trimestre en el cual se modifica el formulario 10 sin afectar los trimestres en el que se presentó la información originalmente, o sea, en el trimestre del año anterior o lo que sea, ¿sí? De periodos pasados. Entonces hay diferentes formas de modificar, pero depende realmente del caso que
que estemos revisando. Si quieres, ahí lo que sugiero es que esta persona pues tome la opción de los 30 minutos que obsequiamos y podemos revisar el caso y les podemos dar una guía. Listo. Para los que no lo han hecho, recuerden hacerlo porque son muy poquitas citas, entonces para que aprovechen y las agenden de una vez en el enlace que les dejé. Bueno, esta pregunta la hace Tatiana. La empresa trae la mercancía a ZF y hace parciales. A veces hago pagos de la factura desde la cuenta de compensación al proveedor, pero queda pendiente la legalización de los documentos ante la DIAN porque la mercancía sigue en ZF. ¿Hay un tiempo establecido para la legalización de estos recursos? No, no hay un plazo. Realmente el plazo no lo dan los mismos documentos. Lo que tienes que hacer ahí es, una vez se reciban los documentos, inmediatamente proceder con la legalización en el trimestre en que se reciben los documentos. No es que haya un plazo establecido directamente por la norma de que los anticipos se deben legalizar, por ejemplo, en un año, en 6 meses, no, sino que a medida que se van haciendo las declaraciones de aduaneras, ya sea de importación o exportación, ya está quedando disponible la información para legalizar. Entonces, en esas fechas en que queda disponible, tienes que evaluar si alcanza a quedar dentro del periodo en el que se giró el anticipo o si queda legalizado, si queda disponible en un periodo posterior, hacerlo con la presentación del 1067, así sea de forma parcial a medida que se va importando o exportando. Listo. Seguimos con, yo creo que no nos va a alcanzar a responder todas las preguntas, vamos a alcanzar a responder las que podamos porque siguen haciendo. Entonces, una triangulación entre residentes se puede tramitar como operaciones internas y utilizar los numerales 3000 y 3500. No, realmente tiene que ser una operación, o sea, tenemos que revisar bien ese caso, tiene que ser una operación interna. Cuando hablamos de triangulaciones, seguramente estamos hablando de que alguien compró en el exterior, le vendió a otro en el exterior o le vendió a este en Colombia, pero con despacho a un tercero. Entonces, ahí no nos podemos comprometer a darles una respuesta. Te sugiero que revisemos el caso en detalle nuevamente en la sesión de 30 minutos, nos cuentes bien cómo es la operación y ahí te podemos asesorar bien de si lo manejamos por operaciones internas o lo manejamos con, por ejemplo, compra-venta de mercancías no consideradas importación o exportación, ¿sí? Entonces, tomar la sesión de los 30 minutos para revisar el caso en detalle. Listo. De los pagos recibidos por parte de los clientes, el banco descuenta unos montos por comisión bancaria. ¿Cómo se relacionan en el formulario de exportaciones o solo se deja en observación? Solo en observaciones. Ahí tienes que reintegrar el neto y pues se asume eso como un gasto. Realmente ahí ya se entiende pagada el 100% de la operación porque seguramente el cliente giró completo y eso es una comisión del banco intermediario. Listo. Si en mi empresa uno de los accionistas es una empresa del exterior, ¿se pueden registrar el número de acciones en en Banco de la República? ¿Me explica esta parte nuevamente, por favor? Claro, hay dos modalidades de inversión en Colombia. Primero, la de divisas. ¿Escucho Si el bien? accionista gira en divisas, el registro es automático con el diligenciamiento del formulario de datos mínimos por inversiones, sea que ingrese por cuenta de compensación o por banco local. El formulario es el mismo y la obligación es la misma. Si es otra modalidad de inversión diferente a divisas, tenemos que hacerlo directamente ante el Banco de la República a través del nuevo sistema cambiario. Y ese nuevo sistema interactúa directamente la empresa receptora a través del usuario que hayan autorizado, puede ser el representante legal, y en el sistema directamente se hacen los registros. Ahí lo que tienen que revisar bien es qué tipo de registro hacer y si corresponde a una nueva capitalización o a una sustitución o fusión o algo así. Entonces toca revisar bien cuál es el detalle para poderlos decir cómo tienen que hacer el registro. Bueno, Creo que ya ahí ya acabamos, no alcanzamos a responder más preguntas, pero la sugerencia es tomen los 30 minutos, aprovechen ese obsequio
y solucionen los problemas que tengan. Y pues ya obviamente ahí hablaremos de otros temas seguramente. Oscar, muchas gracias. Y aquí sí, tenemos la agenda, son las 10:31 y por respeto a todos, porque me imagino que tienen cosas que hacer, tratamos de ir al grano, de resolver todas las dudas, pero evidentemente pues el tiempo es corto y lo hacemos pues con muchísimo gusto. Este es el fin de nuestra comunidad: acompañar, resolver, ayudar, apoyar. Así que acá nuevamente ya para finalizar, muchas gracias, muchas gracias. Esperamos que todos estén muy bien, que todo marche bien. Les vamos a dejar acá nuevamente los links para que guarden primero www.accountic.com. Ahí pueden revisar y agendan, nos escriben y agendamos cita cuando puedan, puede ser después. Les vamos a dejar una agenda ya para que a partir de la próxima semana agenden 30 minutos, la próxima y la semana de arriba, un Calendly, se agendan de una y les vamos a dejar el link a nuestra comunidad en WhatsApp. Ahí simplemente se suscriben y van a recibir información de valor. Esteban, nos falta la agenda, el Calendly de agenda, así que muchas gracias a todos por conectarse. Siempre bienvenidos a estos webinars, a estos espacios de nuestra comunidad Accounting y CGIT. Nada, seguimos en contacto y estaremos pues dispuestos a atenderlos, acompañarlos primero en los 30 minutos y si tienen dudas, no duden siempre en escribirnos, que para eso estamos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Les comento nuestros... algo. Sí, dale. La agenda ya está toda llena. Ya en este momento estoy revisando, ya no tenemos, pero es porque ya solamente programé la de la semana próxima, no me dejaba, como son horarios diferentes, no me permitía hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? Para que estén muy pendientes y sean bien juiciosos. Ingresen en la comunidad Countic, que para la agenda de la semana que viene, no de la que viene, sino de la próxima, vamos a mandar el enlace con los nuevos horarios, porque esta agenda ya que hicimos la próxima semana se llenó mucho, entonces es un incentivo para que ingresen en la comunidad y estén súper pendientes de la nueva agenda que vamos a tener. Y, Muy importante. y el resultado también del sorteo. Muy importante, solo será y abriremos la siguiente semana solo para empresas que estén en la comunidad. Listo. No vamos a tener correos masivos con más agendas, es simplemente a las empresas que estén en la comunidad. La próxima semana ya tenemos 12 agendas entonces, porque vamos de martes a viernes, con 3 diarias. Y la semana de arriba abriremos nuevamente agenda, pero para miembros de la comunidad. Listo. Entonces, nada, muchísimas gracias. Un saludo a todos nuestros clientes, que acá había muchos y me alegra muchísimo estar acá para acompañarlos y entregarles más valor. Tienen mi celular, tienen mi correo, cualquier cosa, acá estoy súper disponible y obviamente con todo nuestro equipo de soporte. Muchas gracias a todos. Oscar, muchas gracias por entregarnos el conocimiento. Y a Esteban, gracias por el orden y por darle a esto gestión para que todo el mundo quede tranquilo y podamos acompañarlos con sus cuentas de compensación. Que estén muy Bueno, bien. muchas gracias. Hasta luego. Que estén Hasta bien. luego.